Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Entre Discos. Yo soy José y el día de hoy quiero responder una pregunta que muchas veces me han hecho, no siempre personas que están relacionadas al mundo del coleccionismo, pero sí algunas personas que quizás no entienden muy bien por qué. ¿Por qué escuchamos vinilos? Si aparentemente es una complicación tan grande, ¿por qué? ¿Cuáles son los motivos principales? El día de hoy les traigo los motivos que a mi parecer me parecen los más coherentes para poder explicar esta pasión que a veces no necesariamente se puede explicar. En mi caso, el disco de vinilo no es un formato con el cual yo crecí. Yo crecí con esto de aquí, crecí con los CDs, con los primeros CDs además. Bueno, es un CD antiguo, pero con los primeros CDs estos con el Jewel Box que le dicen, ¿no? Esta caja o este empaque de plástico duro, transparente. Los primeros CDs que usualmente no traían mucha información porque además eran las primeras versiones, ¿verdad? Y además hacer un CD en los años 90, al menos en América Latina, era excesivamente caro. Así que yo crecí principalmente con estos, fui creciendo y aparecieron además estos de aquí. Por supuesto, primero las réplicas de los vinilos o mini vinilos que le empezaron a decir, y luego los digipacks, que eran un híbrido entre los dos anteriores. Pero ¿en qué momento me empezó a llamar la atención el vinilo? En realidad también lo que me sucedió fue que encontré algunos discos viejos en casa. Mi abuela tenía un pequeño tocadiscos portátil de muy mala calidad y me enseñó cómo funcionaba. Y eso a mí me quedó maravillado. Yo tenía como unos 6 años más o menos, quizás 5 años. Al día de hoy, debo decir, no es una pregunta que me haga muchas veces. ¿Por qué sigo coleccionando discos de vinilo? ¿Por qué compro discos de vinilo si aparentemente es una complicación? ¿Es verdaderamente una complicación? Sí lo es. Es un formato que, como ya he dicho en muchos otros videos, tiene que reunir una serie de requisitos para poder sonar bien. Eso no sucede con el CD. El CD suena bien y ni qué decir lo que tenemos ahora, que es el streaming. Tenemos la capacidad de tener a la palma de nuestra mano todas las canciones que nosotros querramos de manera automática, sin necesidad de cambiar ningún aparato, ningún formato, ninguna nada. Lo tenemos ahí, solamente con moverlo. Incluso a veces con hablar podemos utilizar el asistente de voz y decir quiero que reproduzcas esto y lo reproduce. Entonces, ¿por qué seguimos coleccionando discos de vinilo? Bueno, a mí me pasan muchas cosas cuando lo pienso y cuando lo reflexiono. Lo primero es que es algo que tiene que ver con el arte en general, pero con el arte de la tapa más específicamente. Elegí este disco el día de hoy, que es pequeñas anécdotas sobre las instituciones de Sui Generis. Esta es una edición original del año 74 y voy a ir a explicar algo relacionado a eso también. Pero yo recuerdo de chico haber tenido esta edición. A ver, de repente ahí la pueden ver un poquito mejor, ¿sí? No lo sé. Y me mataba descifrando esto de aquí, ¿no? Me mataba descifrando esto de aquí. Luego, bueno, ya vinieron los cartones un poco mejor impresos y se veía un poco mejor, es cierto. Pero recuerdo la primera vez que vi la tapa en vinilo y realmente a mí me impresionó. El nivel del arte, el nivel del detalle, poder quedarme viendo esta tapa durante todo el tiempo que se reproducía el disco e incluso cuando el disco no se estaba reproduciendo, quedarme mirando el arte. El arte de las tapas antes se pensaba, no era sencillamente una foto. Antes era así y yo creo que el retorno del vinilo está volviendo a eso. Está volviendo a obligar a los artistas, a los productores, a las discográficas a pensar en el arte de las tapas de los discos o del fonograma, si se quiere pensar. Y eso es algo muy bueno. Entonces, por un lado, para mí, ¿qué me sucede? Que a veces me quedo mirando
los discos que tengo, me quedo buscando, tomo un disco y al sacarlo nada más ya esa tapa me impactó, me conectó, me llevó a un lugar. Y me interesa saber hacia dónde más me va a llevar. Por otro lado, tenemos el lado, digamos, histórico, si se quiere pensar. Y me pasa sobre todo con los discos antiguos, por supuesto, porque los discos nuevos técnicamente no tienen nada de historia real, quiero decir. Elegí este disco el día de hoy precisamente, como les decía hace un rato. Esta es una primera edición de este disco que está increíblemente cuidado. Y yo me la he pasado mucho tiempo y honestamente cada vez que lo tomo y lo tengo entre mis manos, es inevitable pensar la historia que tiene este disco. Es un disco del año 74, en un momento muy fastidioso, muy complicado en Argentina, históricamente, socialmente. Y ahora está aquí, en mis manos, en Perú, en Lima. ¿Y por cuántas manos debe haber pasado este disco para que ahora esté aquí, conmigo, y yo lo pueda disfrutar y lo pueda cuidar como creo que se lo merece además, ¿no? Es lógico que no a todos nos puede pasar eso, y yo, digamos que con referencia a los discos, últimamente he estado subiendo algunos videos recomendando nuevas ediciones o qué nuevas ediciones comprar, porque entiendo que cada vez es más difícil conseguir ediciones originales en buen estado y a un precio pagable, porque la realidad es que yo cuando compré este disco no valía lo que vale ahora, ¿no? O sea, debo haber pagado $20, que es lo que vale una reedición ahora. Pero, claro, ese lado histórico creo que también nos mueve, o por lo menos me mueve a mí. Y siempre yo trato de separar mucho, es una cuestión absolutamente personal. Entonces ya tenemos dos motivos, el motivo del arte y el motivo de la historia. Tercer motivo, no el último, pero el tercero, para mí tiene que ver con el ritual, con el lado romántico de escuchar música. Para mí escuchar música es un momento casi sagrado, casi ceremonioso, casi religioso, en donde todos mis sentidos, si se quiere pensar, están absolutamente concentrados en la escucha del álbum, la escucha de la música que quiero escuchar, independientemente del sonido en sí, ojo, y vamos a entrar en ese tema en un momento. Pero creo que esa ceremonia, nuevamente, de buscar qué puedo escuchar hoy, y de buscar qué puedo escuchar hoy en base a lo que tengo en mi colección. Y eso es muy interesante también porque las limitaciones a veces nos ayudan a reescuchar algunos discos que en algún momento o que con Spotify o alguna otra plataforma de streaming no reescucharíamos, quizás, porque se perdió en la biblioteca, porque se perdió en un playlist, porque tenemos toda la música del mundo en un solo aparato. En cambio, en una colección o en un espacio donde tenemos discos físicos, tenemos un límite, siempre, por más de que tengamos millones de discos. Yo no tengo tantos, tengo bastantes, sí, pero no tengo tantos, y tengo límites. Tengo un límite de los discos que tengo y el límite acaba en donde ya no tengo más discos. Entonces, creo que, claro, me desvío un poco del tema, pero ese ritual que empieza por ahí, a buscar un disco, tomarlo, como ya dije, enamorarme nuevamente de la tapa, ponerlo en la bandeja, ponerlo en la tornamesa, colocar la aguja, esperar ese pequeño, que en realidad casi todos mis discos, ninguno tiene ruido al inicio, pero ese pequeño ruido que hace la aguja al caer en el dead wax inicial, ¿no? Creo que todo eso es como un momento que siempre finalmente se repite, esa ceremonia, ese momento espiritual, religioso, ceremonioso, como les digo.
es muy especial, es un momento muy especial en mi día. No todos los días lo puedo hacer, y cuando lo puedo hacer es un momento realmente especial. Así que a mí me sucede eso. Creo que ese ritual romántico que involucra tantas partes de una misma persona, en este caso de mí, es el otro motivo por el cual sigo coleccionando discos. Y el último motivo, y acá quiero ser muy cuidadoso, tiene que ver con el sonido. Existen debates sobre si el sonido digital es superior al analógico, si el sonido analógico es superior al digital. Yo he terminado por creer que ninguno es mejor, por más de que la gran mayoría de melómanos o audiófilos puedan irse por alguna de las dos corrientes. La tecnología se ha desarrollado tanto en el mundo digital que las compresiones que afectan al mundo digital cada vez son menores y cada vez los sonidos son más naturales, tienen mayor rango dinámico, tienen una espacialidad estéreo que ni se puede contar. Ya estamos en la era del Dolby Atmos, ya no estamos ni siquiera en el estéreo, ya sobrepasamos eso. En la era digital, en la parte digital de la música. Entonces, decir que el vinilo, por ser analógico, que el analógico se escucha mejor, yo creo que sería muy excesivo decir algo así. Lo que sí puedo decir es que son dos cosas diferentes. El analógico, el vinilo, este formato que tiene ruido, que tiene imperfecciones, yo creo que es el que más se asemeja a la vida real. Y creo que en eso encontramos tanta cercanía por un disco de vinilo. ¿Y a qué me refiero con que se asemeja a la vida real? A que la vida real tiene ruido, a que nosotros vivimos con ruido. Así estamos en un espacio absolutamente silencioso, solamente el sonido de nuestra respiración ya es ruido al que los oídos se tienen que acostumbrar. Los únicos espacios en que no hay ruido en este planeta son en cámaras anecoicas, en donde los seres humanos no pueden permanecer demasiado tiempo porque empiezan a enloquecer, porque pierden el equilibrio, porque es así. Nuestro sistema, nuestro organismo funciona con ruido, funciona con sonidos, con diferentes estímulos. Y el formato tiene naturalmente eso. Y tiene naturalmente eso como un defecto, no fue planeado así, pero es así. En una era en donde las músicas ya no tienen más ruidos, en donde el digital sin duda supera ampliamente en ese sentido al analógico, yo creo que el vinilo o el retorno del vinilo vuelve a darnos eso, vuelve a acercarnos a la música de manera orgánica, vuelve a hacernos entender que la música tiene que ser una representación de la vida, con ruido a veces, con algunas pequeñas imperfecciones a veces, con algunos surcos que suenan mejor que otros, con algunas ediciones que suenan mejor que otras. Finalmente, eso es. Entonces, yo encuentro cada vez más bonito escuchar en vinilo. No dejo los CDs, los adoro. Cuando salgo en mi auto o salgo a caminar y quiero escuchar música en los audífonos, no me puedo llevar un vinilo y tampoco me puedo llevar un CD porque es una complicación, así que uso también el streaming. Y además, dedicándome a la música, que es algo que nunca he hablado en el canal y que ya tendrá un espacio en algún momento, entiendo cuál es el estándar dentro de la industria mundial actual. Sin embargo, estas bellezas están volviendo y me llena de orgullo, me llena de felicidad. Me encanta leerlos, me encanta que me pregunten cosas y además me encanta que me hagan este tipo de preguntas como ¿por qué escuchas discos? Si es tan caro, si es tan complicado, si hay que tener tantos cuidados, si hay que limpiarlo, y etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que pagarías por un disco, te podrías tener, no sé, 4 meses de alguna plataforma de streaming. Y es por eso, porque la plataforma de streaming, si bien es una maravilla porque se escucha bien y etcétera, etcétera,
no me da esta relación con la música, que puedo tocar un disco, que puedo imaginarme por cuántas manos pasó, quién lo tuvo, quién lo compró por primera vez y puso la aguja por primera vez. Cuántas cosas buenas y malas ha vivido este disco, por más de que sea un objeto. La verdad que es muy emocionante el mundo del vinilo. Yo a mis amigos más cercanos siempre les digo, no entren en el mundo del vinilo porque es un mundo tan hermoso que realmente después salir es muy difícil. Y yo creo que no hay un deseo de salir, pero creo que sobre todo en la actualidad se vuelve cada vez más complicado, los discos son caros, y al haber vuelto con tanta fuerza, los lanzamientos son cada vez menos espaciados. Hace 5 años teníamos un lanzamiento cada 6 meses, entonces era fácil. Ahora tenemos 5 lanzamientos cada mes, por lo menos. Y realmente se hace difícil y se hace a veces hasta doloroso elegir. Pero se disfruta mucho. Para mí poner un disco, como ya lo dije, es una ceremonia muy especial en mi día, en mi rutina, y espero que para ustedes también lo sea. Y para los que todavía tienen una colección muy pequeña o de repente están pensando en empezar una colección, y a veces hay muchos canales y muchos colegas ahí en el YouTube y en diferentes blogs que más que animar desaniman, porque dicen que no compren equipos todo en uno de Crossley o de otras marcas, y dicen que los discos se limpian de una forma y no de otra forma, y que si no se va a escuchar mal y qué sé yo. Hay cosas más allá del sonido. Es cierto que un equipo todo en uno no suena tan bien. Es cierto que puede llegar a malograr los discos, es cierto. Pero yo empecé un equipo así, que me regaló mi abuela, y fui tan feliz y soy tan feliz hasta el día de hoy de que eso haya sucedido de esa forma, que ahora, claro, voy invirtiendo en mis equipos y qué sé yo, pero esa misma sensación que tuve el primer día que puse una aguja en un surco, la sigo teniendo el día de hoy. Así que quería compartir esto de aquí con todos ustedes. Seguramente me extendí más de lo que como usualmente suele pasar acá en Entre Discos, que yo hablo, pero les agradezco mucho porque ustedes se quedan siempre hasta el final y nada, a mí eso para mí es un abrazo a la distancia, que lo siento cada vez que me comentan y me dicen me encantó el video, me gusta esto. Así que me encantaría saber por qué ustedes coleccionan discos de vinilo, o por qué ustedes se están animando a coleccionar, o por qué ustedes no coleccionan de repente también y deciden no hacerlo. Me encantaría leerlos aquí abajo en los comentarios. Si pueden, suscríbanse, activen la campanita. Vamos a subir un video por semana, eventualmente, a veces más, a veces menos, pero estamos tratando de hacer todo lo posible para que sea uno por semana y que ustedes vayan aprendiendo más. Si tienen alguna pregunta, alguna cosa que quieran que desarrolle en algún video, déjenmelo también en los comentarios. Les mando un gran abrazo, sigan escuchando música, sigan girando discos y nos vemos en el próximo video.